Hola, hola, bichitos del inframundo, bienvenidos a este nuevo podcast paranormal. Yo soy Rosa. Y yo soy Mimi, y esto es Las Macabronas. Hoy estamos muy entusiasmadas ya que es nuestro primer episodio. Esperamos que lo disfruten. Así que preparen su cafecito, agarren su pan para el susto y comenzamos con nuestro chismecito de ultratumba. Para quienes no nos conocen, nos presentamos brevemente. Somos dos hermanas a las que les encantan todos estos temas paranormales y conspirativos. A través de este podcast vamos a presentarles cosas que se nos hacen interesantísimas. Temas como aliens, brujería, conspiraciones, etc. Aunque la verdad a una de nosotras le da mucho miedo, pero nos encantan estos rollos. También tocaremos casos y experiencias cercanas que hemos vivido, así como situaciones que han pasado un que otro familiar, amigo y alguna personita más. En este episodio les vamos a hablar de los poltergeists, esos fantasmas que son más tóxicos que tu ex. Así es, el día de hoy les traemos un par de historias que nos parecieron bastante interesantes. Que recordemos que no cualquier caso puede ser considerado como poltergeist, porque en sí los poltergeists tienen que tener varios eventos paranormales para poder ser considerados como tal. Fenómenos como ruidos inexplicables, movimientos de objetos, interferencias, cosas como las luces o electrodomésticos que se prenden y se apagan sin estar conectados. Algunas veces hay olores, en su mayoría fétidos, y en casos más fuertes o extremos, hay incendios que se presentan de la nada e incluso ataques físicos como moretes y aruñazos. El primer caso que les traemos es el de la familia Perron y el poltergeist de Harrisville. Este caso es un caso muy famoso porque hay una película, de hecho, basada en este caso. Y esa película es El Conjuro. Para aquellos que no lo conocen, pues es un caso que tomó notoriedad en la década de los 70, que fue cuando ocurrió, en una antigua granja en Harrisville, Rhode Island. El caso se volvió bastante famoso no solo por la intensidad de los fenómenos que ocurrieron, sino también por la participación de Ed y Lorraine Warren, que aquellos que no los conozcan o no recuerden quiénes son, pues fue una pareja de investigadores bastante reconocidos que investigaron alrededor de más de 10,000 casos a lo largo de sus vidas. Ed era un demonólogo y Lorraine Warren fue una medium clarividente y psíquica. Y juntos formaron la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. La historia de este caso tiene su inicio en enero de 1971, cuando la familia de los Perron, compuesta por Roger, que es el papá, Caroline, que es la mamá, y sus 5 hijas, compraron una antigua casa en el campo, conocida como Arnold Estate, en Harrisville. La propiedad fue construida en el año de 1736 y contaba con alrededor de 14 habitaciones. Esta propiedad tenía más de 200 años de historia y había pertenecido a 8 generaciones de una misma familia. Los acontecimientos comenzaron poco después de mudarse a esta casa. La familia comenzó a notar cosas pequeñas, sobre todo la mamá, que es la que miraba más cositas, como las escobas que se movían del lugar, objetos también que desaparecían, también olores fétidos, y también las niñas comenzaron a notar espíritus en la casa. ¿Sabes qué se me hace bien interesante? Que por lo regular siempre son las mujeres a las que les pasa. Sí. De hecho, en la mayoría de casos que he leído o escuchado, son sobre todo las mujeres a las que les pasan este tipo de cositas. O sea, no estamos locas, a lo mejor su novia está viendo fantasmas. Como dije, pues poco después de mudarse fue cuando la familia comenzó a sentir los estragos de todo esto. Las niñas, pues comentando que había espíritus, dijeron que en su mayoría sentían que eran como que inofensivos, pero había un par de espíritus que parecían estar enojados. Caroline se dio a investigar qué pasaba con esta casa porque, bueno, la mayoría de los eventos que pasaban le pasaban a Caroline. Ok, pero lograron
ver o determinar cuántos eran porque están hablando que son varios espíritus. En sí una cantidad no se tiene registro como que cuántos fueron, pero como te digo, estuvieron involucrados Ed y Lorraine, los Warren. Sí, la verdad, una eminencia en estos temas. Así es, que realizaron varias sesiones espiritistas y también lograron reconocer a varios espíritus. Dijeron que había un par de niños involucrados, espíritus de niños, y sobre todo saltó un espíritu que era el que más atormentaba a la familia. El nombre que salió en una de las sesiones espiritistas era el nombre de Bathsheba Sherman. Este es el espíritu que atormentaba al parecer más a la mamá, que en varias ocasiones poseyó a la señora, porque sí, después de que se movieran objetos y todo esto que no sabían de dónde provenía, y después de las sesiones, Lorraine fue la que confirmó que este era el espíritu que atormentaba sobre todo a la mamá. Habían otros espíritus, pero no, como que no eran tan fuertes. No eran tan o no fuertes, eran tan sí. violentos. Exactamente. ¿Y se logró saber qué es lo que quería? ¿O por qué? Sí. De hecho, hay registro de que Bathsheba Sherman sí fue una persona que vivió. Y se toma a Bathsheba como el espíritu porque, como te comento, en una sesión saltó el nombre y aparte, en esta sesión, Caroline quedó poseída. Cuenta una de las niñas, que es la hija mayor de ellos, que miró esta sesión donde la mamá empezó a hablar en lenguas, una lengua que ella no entendía y con una voz que no era la de ella. O sea, es como la típica escena de películas de que te posee algo bien raro. Así es. Entonces la niña, mientras estaba escondida, pudo presenciar esto y dice que también miró cómo la silla en la que estaba la mamá se levantó, levitó y la señora salió por el cuarto como si lo hubieran aventado. Dice que fue algo muy traumático para ella poder ver esto, pero pues en otra de las sesiones, wow, impresionante. Sí, en otra de las sesiones se tomó a Bathsheba como la criatura que atormentaba a la mamá, porque hay una historia acerca de Bathsheba. Okay. Como les comenté, Bathsheba sí tiene registros de haber sido una persona que vivió. De hecho, estuvo casada con Judson Sherman e incluso al parecer tuvo hijos. Pero he aquí la historia de ella. Después de la muerte de Bathsheba, se volvió muy popular el rumor de que había sido una bruja y que había ofrecido al hijo de ella en un ritual satánico. En sacrificio. Así es. Porque el pequeño, cuando se encontró el cadáver, tenía un objeto puntiagudo incrustado en el cráneo. Okay. Entonces se dio el rumor de que Bathsheba pudo haber sacrificado al pequeño. Y además, hay también registros de que Bathsheba fue amiga de cierta personita que en aquel momento fue colgada debido a que fue juzgada como bruja. También entonces, al ser Bathsheba amiga de esta bruja se hizo la revelación de que Bathsheba también practicaba la magia. Y otra de las razones por la cual también se puso a Bathsheba como el espíritu que atormentaba a la familia es porque en otra de las sesiones la mamá Caroline, después del término de la sesión, se encontraron en su cuerpo marcas, como si le hubieran puesto, no sé, agujas o ese tipo de cosas, algo puntiagudo. Como si lo hubieran apuñalado. Pero eran pequeñas marcas, sí. Pero eran marcas que se miraban que eran de un objeto puntiagudo. Y le salieron de la nada. Así es. Entonces se dio a Bathsheba como este espíritu. En una de las sesiones también, pues, donde se dio a conocer de que era Bathsheba, Lorraine afirma que este espíritu había maldecido la tierra antes de morir, diciendo que cualquiera que viviera allí sufriría. La medium describió al espíritu como una figura de una mujer con rostro desfigurado. Caroline fue el principal blanco de esta entidad. Por desgracia, por más que los Warren acudieron y hacían sesiones con el motivo de intentar aminorar todos estos eventos, no tuvieron la fortuna de... Así es.
Y pues ya con el tiempo, el papá, al ver que no había mejoría y al ver cómo la señora Caroline, su esposa, pues se iba deteriorando, sobre todo su salud mental, decidió darle fin a las visitas de los Warren. Por desgracia también, la familia Perron no pudo mudarse. Vivieron allí unos 9 años aproximadamente, hasta que pudieron mudarse a Georgia, donde se dice que finalmente cesó todos estos eventos. Ok, ¿y cómo siguió ella? Pues al parecer pudieron vivir mucho mejor. No tengo registro de que haya pisado manicomio o que esté allí. A eso me refería, o sea, no había terminado algo mal. Sí, al parecer todo bien. Y pues ya pudieron vivir una mejor vida sin todos estos eventos. Wow, qué interesante. O sea, pero mi pregunta, bueno, a lo que voy es, Batsheva, sí maldijo la tierra, pero Sí. vivía allí. Sí, O sea, como te digo, hubo registro de que sí había vivido, no recuerdo muy bien si en la zona o si era en la misma casa. a eso me refería más, porque, o sea, sí puse atención cuando dijiste que había vivido ahí, pero yo creí que era dueña o algo de la casa, Es que porque es- qué específico maldecir allí. Y Sí. no hay registros de Sí, que a al los otros les parecer, haya pasado algo. al parecer cuando dicen maldecir la tierra, maldijo porque fue ella tachada de ser bruja. Entonces como que maldijo, digamos que la comunidad, y entre la comunidad pues está esta casa que colinda allí. Por eso la tierra en general, pues, Ok. donde ella solía vivir. Ya, Ujú, entiendo. así es. Y pues sí, esa es la historia de la familia Perro. Muy resumida, pero esa es la historia. Pues está muy interesante, la verdad. Así es. Pero pues pasemos a otra historia. ¿Qué tal si nos cuentas algo interesante? Ok, después de esta historia bastante interesante y terrorífica, yo les voy a hablar acerca del caso de Tomika en Japón. Es un caso que se me hizo súper interesante porque ha sido documentado. Está documentado tanto por periódicos, Por policías. policías, investigadores que fueron allí, varias personas de otros medios, de otros países fueron y checaron todo ese rollo. Fue en el año 2000 realmente cuando un grupo de vecinos en un barrio tranquilo, bueno, era un edificio. Ujú. Ese edificio se terminó en 1999 y todos Ok. se mudaron a Uy. ese edificio de departamentos, Quiere pues. decir que no es como la mayoría de casos que existen, que es en los años, no sé, 1980. No, ese podríamos decir que es más reciente. Estuvo Ok. pasando un par de años esta situación. Oh, Por eso te digo, fue prácticamente en el 2000, cuando un grupo de vecinos de un tranquilo pues edificio residencial de la ciudad de Tomika se vieron envueltos en lo que llegó a ser el caso de poltergeist más importante de Japón, hasta ahorita documentado. Fueron en sí 24 viviendas las que fueron más aterrorizadas y que presentaron cosas y casos paranormales. era un edificio departamental. Sí. Ok. Pero fueron, como te digo, 24 en sí las viviendas que más presentaron esos temitas. A todas les pasaba, pero en 24 son los que los aterrorizaron. Ok, cuéntame más. Bueno, el edificio residencial del barrio de Tomika se vio envuelto en una pesadilla durante meses. Fueron meses llenos de desesperación y de miedo, ya que haz de cuenta que de la noche a la mañana empezaron a pasar fenómenos inexplicables que azotaron a 24 de esos departamentos, 24 hogares, en el cual la verdad los inquilinos estaban súper intranquilos y no se explicaban todo lo que pasaba. Sus habitantes llevaban residiendo en ese edificio desde 1999. Como te digo, empezó en el 2000, fue en cuestión de meses que se llenó el edificio, que empezaron a notar cosas raras. Dicen que desde el principio, desde que se mudaron, tenían un ese feeling sí, muy, muy extraño, pero Ok. pues bueno, edificio. Los departamentos estaban Nuevos. Al principio ellos pensaban que los ruidos provenían de sus vecinos, pero ya al pasar el tiempo se dieron cuenta que estaban ocurriendo cosas que no podían explicar. Entre los fenómenos que pasaban detectaban sonidos que eran súper inquietantes, gritos, se escuchaban que movían muebles y todos estos sonidos eran sin origen aparente. Resonaban en las habitaciones,
Se escuchaban susurros como si vinieran del más allá. O sea, los vecinos estaban haciendo bronca porque decían, Sí. los de allá no se callan. Y ya ves que en Japón todos son súper Sí, muy callados, callados. todos respetan. Después empezaron a surgir apariciones fantasmales en forma de sombras. Espeluznantes. Uno de los fenómenos más aterradores fue cuando los objetos de la casa, o sea, era como si tomaran vida, una fuerza los levantara Pero es de eso, forma misteriosa. pasaban fueron varias personas las que tuvieron estos mismos eventos. Sí, como te digo, del departamento de los departamentos haz de cuenta que eran 50 departamentos, en Sí. todos pasaban en mayor o menor gravedad, pero en sí fueron los 24 de ellos los que estuvieron Los que tuvieron aterrorizados. más fuertes. Afectaban también a los electrodomésticos. Los Las electrodomésticos, luces y sí. O sea, los electrodomésticos no funcionaban para lo que estaban diseñados. O sea, hagan de cuenta un tostador que no estaba conectado que empezaba a sonar y a prenderse. Ah, O sea, esas cositas son las que pasaban. Entre los casos más llamativos les voy a comentar unos 5 o 6 departamentos que son los que tuvieron más fuerte. más fuerte el tema. Por ejemplo, está el departamento 101. En el ala de ese edificio se percibieron misteriosos pasos acompañados de extraños sonidos y gemidos. También se capturó el sonido que asemejaba el sonar de un submarino, esas alarmas de Uy, submarino. ok. Sí, sonaba Qué súper raro. extraño. La verdad no podían darle explicación alguna. También en ese departamento una cortina comenzó a moverse de forma brusca a pesar de que la ventana Estaba se encontraba cerrada. Nadie. Es como si alguien la jalara, o sea, Sí, sí, fuertemente y la aventara de un lado para otro. Ok. Fueron, o sea, como les digo, les voy a comentar las cosas más graves que sucedieron en esos depas, que sí fueron documentadas tanto por policía Ajá. como por periodistas, aparte de lo Sí. que vivieron los habitantes. Después está el departamento 304. Allí era algo inexplicable. Haz de cuenta que todas las flores y las plantas del hogar se marchitaban No me inmediatamente, digas. inexplicablemente en cuestión de segundos. Y, o sea, ¿Segundos? Sí, segundos. Ok. Era de que compraban una plantita, Ajá. entraban a la casa, Y moría. moría en cuestión de segundos. Sí. Se hicieron investigaciones, fueron a ver si había toxicidad en el depa y nada. El dato es que tampoco se sabe que haya sido construido sobre algún monasterio, algún cementerio. No, No hay nada. nada de eso que esté documentado. También en el departamento 403, ese fue uno de los departamentos con un escenario de múltiples fenómenos intrigantes. Se registró la aparición de un hombre y una mujer en forma de sombra. Ok. Aterrorizaban a los habitantes, se les acercaban. ¿Cómo? También hay que decir que el departamento 404 también percibió una figura tenebrosa parada en la puerta del departamento 403, al que se le A aparecía ver. el hombre y la mujer. Hazte cuenta, el vecino de enfrente, Ajá. el de 404, Logró dijo, mirar en el departamento. Sí. Ok. afuera. O sea, y eran como aterrorizar. Esos no llegaron a rasguñar o hacerle daño, Daño a las pero, personas, o sea, sí pero- psicológicamente. O sea, que te imaginas que te estés susurrando, respirando pues, frente oye. a ti, algo así. Ay, no. Tan solo con los movimientos de los objetos, o sea, las cosas que están hasta desconectadas y se encienden de uno, es como que Exacto. no. No. O sea, corre. En el departamento 404, pues como les digo, fue el que miró que en el 403 también había sombras afuera de la puerta. Ajá. acechando al Ay. depa. Y ese depa, el 404, se registraron varias cositas. Entre ellas fue la puerta de un armario se abría y se cerraba sola y de golpe. Sin A viento y todas sin horas. nada. Dice. No, Ay, pues Dios. los departamentos completamente cerrados, las ventanas Sí. cerradas. Y te imaginas que lleguen y ¡paz! Te avienten el No, hombre. no. Lo que les comentaba, los electrodomésticos funcionaban sin estar conectados y en este caso allí fue un secador de pelo que se activó solo. Platos de la cocina salían disparados de la alacena. El horno de la cocina de gas se encendía de vez en cuando. Eso lo he solo. leído, que inclusive hay veces que se crean pequeños incendios, como que Sí, se prende la lumbre Como que son de la nada. piromaníacos estos. Ándale. Ajá. Y digo, más loquitos que el ex.
El televisor también se les encendía y cambiaba los canales sin sentido alguno. Y una de las cosas que más les llamó la atención fue cuando entraban investigadores, es que entraban con brújulas y las brújulas estaban como locas dando vueltas, no funcionaban. Ok. Otro de los depas, el 405, en torno a las 10 de la noche, 10:30. Sí. Siempre se producían ruidos extraños que mantenían pues con miedo y vigilia y terror a sus habitantes. O sea, Era como es que a las las- 10:30 de la noche empiezan los fantasmas a hacer ruido. Ok. Qué Así. extraña la hora, ¿no? 10:30. Les encantaba, pero No. al parecer. El depa 305, la perilla de la puerta giraba continuamente sin que nadie la tocara. Eso, imagínate estar allí adentro. No y me que quiero te imaginar. No, es que digo, pues lo aterrador que verdaderamente ha de ser. Si aquí se abre y se cierra la puerta con el viento y uno dice, ¿qué pasó? Salgo corriendo. En otros depas, pues ya les había comentado, los cajones de los muebles se abrían y se cerraban. El edificio, pues la verdad, se había convertido en un infierno y una pesadilla insoportable que se repetía una y otra vez. El poltergeist de Tómica fue muy mediático, ya que el rumor no tardó en extenderse por la ciudad. El misterioso edificio se convirtió en la comidilla de los habitantes hasta que la noticia saltó a medios internacionales y se hizo viral. Los fenómenos paranormales se vieron reflejados en periódicos, radio, programas de televisión. Fue tal el ruido y la presión mediática que muchos vecinos terminaron por hacer desesperar e irse. O sea, tener Huyeron. fantasmas y aparte los humanos Huyeron. que te estén jodiendo, ¿sabes? Sí. Y más de como es Japón. Exacto. Fue tanta la presión mediática que el edificio se había convertido ya en una atracción turística. Personas de otras localidades y de otros países iban a Tómica para intentar ser testigos de lo sobrenatural. También fueron psíquicos de otras regiones de Japón con diversas creencias religiosas. Al final todo el conjunto llegó a parecer un circo, una pesadilla para los vecinos. Lo peor, la gente que llega de la nada a querer sacar algo de allí. O sea, pero es eso, imagínate, estás viviendo con un fantasma tóxico y aparte llegan los humanos. Que llegue alguien más a molestarte. Si ya traes la cabeza toda loca. Exacto. Ahora con la gente de fuera. En cuanto al desarrollo de lo que pasó en Tómica, surgieron muchas investigaciones. Entre ellos, investigadores se presentó ante los vecinos con la intención de dar a luz o sacar los acontecimientos. Concretamente fueron científicos del Instituto de Investigación Internacional Científicos. y el laboratorio de Yamamoto de bioemisión. Ellos pertenecían al Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de Japón. Este equipo estaba formado por investigadores con alta calidad científica, pues. Con cabeza y con estudios. Sí. Ellos fueron a Tómica con instrumentos de medición de campo magnético, otros espectros, e incluso psicólogos con la intención de desmoronar y esclarecer la verdad de este supuesto caso de poltergeist en Japón. A los investigadores les sorprendió el hecho de que sus equipos, formados por cámaras y otros dispositivos electrónicos, ¿qué creen? Pues no funcionaban. Nada, o sea, no. Lo que se dice a veces, ¿no? Que tienden estas energías a tomar la energía de los aparatos también, ¿no? Sí, pero eso era lo que pasaba. Estaban afuera en la acera, funcionaban perfectamente. Una vez que entraron. Sí. Nada. Por otro lado, también fue muy importante que un canal de televisión decidió esclarecer el tormento de los vecinos. Convocaron uno a uno, les hicieron entrevistas, convocaron a mediums para que exorcizaran los espíritus. Otro grupo de científicos de otro país fueron a tratar de esclarecer todo, pero siempre pasaba lo mismo. Nada. Llegaban con los aparatos. Llegaban con los aparatos. Llegaban a nada. Y nada funcionaba. Ok. ¿Pero alguno llegó a grabar o a tener evidencia de lo que pasaba allí? No, es que eso es, o sea, sí llegó a haber un poco de evidencia. Se dijo que fue grabado, pero hasta ahorita no han salido nada. Ajá. Es como que no hay un testigo ni dos, hay cientos de testigos. Sí, pues que todos los que vivieron allí. Y los que fueron los científicos que fueron a investigar. Era de que les pasaba, los rasguñaban, les aventaban con las cosas, salían corriendo, escuchaban los susurros.
pero no se pudo captar porque nada funcionaba. adentro. Ok, es cierto. O sea, es que este fantasmita era como que le tenía miedo a las cámaras, ¿sabes? ¿Cuántas fueron los Las espectros? familias, te digo, fueron 24 viviendas aterrorizadas Ajá. del total de todo el edificio. Ay, qué cosas. Fue tanta la impotencia de los vecinos que después de las investigaciones y el asedio de los medios de comunicación, los fenómenos parecía que, o sea, estaban todavía más graves y más fuertes. Como que se alimentaban, o sea, van a verlos y querían hacer más show. Claro, para dejar claro que ahí estaban. Exacto. Cansados de esta situación, los propietarios solicitaron al ayuntamiento de Tómica que interviniera urgentemente para poder vivir tranquilos. O sea, imagínate, te mudas a tu casa en menos de 6 meses. A los babosos que están allí. Sí, pero la respuesta del ayuntamiento fue solamente de burla y de indiferencia. Les dijeron, pues no se puede hacer nada, están mal, quédense allí. La explicación que les dieron las instituciones fue que se trataba de una alucinación colectiva. O sea, no hay fantasmas, están locos. Aún después de que checaron, ¿no? Si había algo tóxico por allí y no había nada. Sí, y la verdad, ante la falta de apoyo del gobierno y presas del pánico, muchas de las familias tomaron la decisión de abandonar completamente sus viviendas y buscar casa en otro lugar hasta que estuviese más calmado. Después de que varios propietarios se fueron, los fenómenos paranormales se siguieron desplazando a otros departamentos. Sí. ¿Sí? Y ante la desesperación de esto pidieron ayuda a mediums, hasta a los budistas, a los monjes, y fue uno de los mediums quien realizó un ritual religioso. No logró erradicarlos, como que se calmaron, pero no se fueron. Controló un poquito la situación. Ya después de que pasó esto, decidieron pedir ayuda a los grandes. Fueron con los monjes. Fueron y dijeron, por favor, necesitamos apaciguar los fenómenos, una última esperanza, y surgió una ceremonia budista de purificación espiritual conocida como Yo-Rei o Ho-Rei. Y fue un grupo de monjes budistas que se presentaron en el edificio con la idea de aportar paz a las almas atormentadas y desorientadas del lugar. Ante la desesperación, todos los vecinos, todos, participaron en el ritual, excluyendo pues obviamente a los que habían abandonado las viviendas. Los que ya salieron. Sí, y curiosamente, después de esta ceremonia, los fenómenos comenzaron a disminuir de forma significativa. Ya podían vivir un poco más tranquilo. Pues sí, o sea, ya no eran tan violentos. Y eso fue el poltergeist de Tómica y parecía que llegaba a su fin. Pero no, hasta ahorita se siguen registrando casos ya no tan violentos como al principio. Y supongo que también son menos los que se registran. Pues sí, también es de que el edificio está casi abandonado. ¿En serio? O sea, la mayoría corrió. La mayoría se vivir un edificio embrujado ahorita corriendo. Y pues la verdad fue de que por parte de muchos científicos no pudieron determinar nada que arrojase anomalías. La investigación que lideró Hideyuki Kokubo no mostró resultados significativos. Ninguno de los instrumentos que usaron registraron nada paranormal. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, nunca funcionaron. Pero es que es bien interesante, ¿no? La gente viviendo allí, pues, obviamente tenían televisiones, tenían ciertos artículos que, pues, funcionaban con electricidad para que las cosas que los investigadores tenían para grabar y eso mal funcionaran. Está extraño. Años después siguieron tratando de hacer investigaciones y fue en un departamento en el 305 que se registraron 2 señales eléctricas inusuales. Y todos decían, ha de ser esta la explicación del fenómeno. Pero ese mismo día que se realizó la medición, un vecino afirmó que había visto una presencia semivisible que había tratado de girar el pomo de la puerta de entrada de su vivienda y después se dirigió a la habitación de su hijo. La cual que colindaba con el 305. ¿O qué? No, en el 305 allí pues fue de, como te digo, a los años volvieron, trataron de medir y lo único que captaron fueron esas 2 señales eléctricas. Pero al momento de captar esas señales eléctricas, el residente de allí miró ese humano, esa sombra. Esa figura.
Exactamente, Ajá. e iba al cuarto de su hijo. Es como, para mí fue como de que si ya están tranquilos, ¿a qué vas y los despiertas? Sí, ¿A cierto. qué vas y les mueves? Pues? ¿Para qué? Déjenlos. No, pero ahí la va. gente no entiende. Después, o sea, también podemos destacar que el inquilino del DEPA 405, que es el que más le pasan cositas, observó una serie de sonidos que se producían de manera puntual, igual que en el departamento 302, fue. No recuerdo en el DEPA, el otro al que despertaron a las Sí, 10:30. Ah, Ay, sí. pues al del 405 le empezó a pasar comenzó así. a pasar. Ah, Era el mismo minuto, pero este fue peor porque era el mismo minuto de cada hora. Ay, Haz o de sea, cuenta cada que hora. A la no 1:05, había. no había día, era cada hora. Dios, no podría No estar eran así, tan no. fuertes como antes, pero esos sonidos estuvieron relacionados, pues, unos dijeron que fueron artificiales, que eran creados, que eran que el Obviamente queriendo viento, bla, bla, descartar bla, bla. cualquier Sí, cosa. pero nunca, o sea, al final de cuentas los científicos llegaron a la conclusión de que los fenómenos en tómica podrían estar provocados por una combinación de factores como alteraciones psicológicas y cambios Sí. en el medio ambiente. O sea, puede que están locos Es el viento. y es el viento. Es el viento. Exactamente. Pero sin embargo, pues esta conclusión no convenció a nadie, ya que los fenómenos sí bajaron de intensidad, pero como les digo, hasta ahorita 2025 se siguen presentando. Ok. Esa es mi historia de Tómica Japón. Muy interesante la historia, la verdad. Digo, creo que es de las pocas, y no es que la única que he escuchado que siguen esos fenómenos apareciendo. Yo les puedo decir que me encanta Japón, pero también me da miedo. Me encanta el shopping en Japón, ¿A quién no? pero que ya se queden sus fantasmas, me da miedo. Mientras no me traiga uno de esos, todo bien. Exacto. Pues yo les traigo otro caso también. Este caso también me pareció bastante interesante porque también está documentado por la Policía Nacional. Este caso es el caso de Vallecas. Sucede en Madrid. Este caso tomó notoriedad en una madrugada del mes de noviembre de 1992 en el barrio Palomeras del distrito Puente de Vallecas en Madrid. En esta madrugada, la Policía Nacional recibió la llamada de la familia Gutiérrez Lázaro, denunciando lo que sucedía en su hogar. Habían ruidos y golpes sin explicación e incluso alertaron de una figura de grandes dimensiones que guardaba en un pasillo. El miedo que sintió la familia fue tan grande que al momento de llamar a la policía decidieron esperar a los agentes en plena calle. A pesar de que era noviembre, estaba lloviendo y había bajas temperaturas. Wow. Alrededor de las 2 a.m. se dice que llegó el inspector José Pedro Negri y su equipo. Cuando llegaron al lugar encontraron a la familia afuera de la vivienda bajo la lluvia. Y mientras un par de agentes se quedaron con la familia tomando todos los datos, el inspector Negri y otro agente entraron a inspeccionar la propiedad. En un primer momento no encontraron nada fuera de lo normal. Sin embargo, el padre de la familia les dijo que apagaran la luz y que entonces iba a ocurrir todo lo que les venía ya pasando a ellos. Entonces, tocaditos por la curiosidad, apagaron la luz. Y en un par de minutos, todo comenzó a suceder. El reporte realizado por el agente describe lo siguiente. La puerta del armario abriéndose violentamente a pesar de haber estado cerrada con llave. Se habla también de ruidos estruendosos que provenían del balcón, sitio al cual acuden los agentes, pero no encontraron nada. También en el reporte se da a conocer una extraña baba tipo color marrón que se formó en una mesita de noche, que cuando los agentes ingresaron no había nada, estaba todo limpio, estaba todo ordenado. Y apareció de la nada. Y apareció así de la nada una especie de cosa allí sobre la mesa. También cuentan con el dato de un crucifijo que al momento de que llegaron los agentes y entraron a la casa se encontraba colgado en la pared. Y luego de que ellos pues comenzaron a investigar más, se encontró tirado en el suelo y se dieron cuenta que el crucifijo había sido arrancado de una maderita en la que estaba
este puesto. También los investigadores en el área del baño fue donde la familia afirmaba que era donde pasaban como que más cosas, y fue donde los agentes sintieron una baja de temperatura al momento en el que entraron a investigar este espacio. Pues el reporte se volvió una controversia porque la misma policía presenció pues todo esto. No es como que les contaron y ya. No, ellos también estuvieron allí presentes mientras las cosas pasaban. Aquí en este caso sí les tocaron cosas a las personas y sí hay registro de... Sí. Esto quedó en reporte policial de la Policía Nacional. Aquí no estaban locos. No, aquí no estaban locos. De hecho, aquí sí se investigó. Y conforme a la investigación policial y los testimonios de la familia, se fueron relacionando ciertas cositas con este caso. Que una de ellas, más que nada la más importante, es el fallecimiento de la hija de la familia Gutiérrez, de nombre Estefanía. Estefanía era una niña de 17 años. Vivía pues con sus padres y sus hermanos. Y ella fue criada en la religión católica. Por lo tanto, la familia la tenía en un colegio católico, en el cual la niñita, pues a sus 17 años, bien curiosa de todo, comenzó a interesarse por las artes y todo este tipo de, sí, el ocultismo, todo lo paranormal. Y en el año de 1990 fue cuando la joven comenzó a jugar con la Ouija, con sus amigas. Pero, bueno, ya sabemos, a uno le entra la curiosidad. ¿Qué podemos decir? La niña comenzó a jugar con la Ouija con sus amigas en el colegio, ya que querían contactar con el novio de una de ellas, que había fallecido tiempo atrás, un par de meses, en un accidente de motos. Una de las profesoras las descubrió a mitad de una sesión. Y fue por esto que, pues, de como las sorprendieron, no pudieron terminar con la sesión. Ah, ok, entonces así no cerraron el portal que abrieron y se los llevan a la casa. No, porque de una llegó la profesora y pues todas así como que, ¡ay! ¡Atrapadas! Y según el testimonio de los padres, pues de allí la joven comenzó a tener alucinaciones, convulsiones, escuchar voces, inclusive a veces se ponía ella a platicar con estas voces, pero pues fue tanto así que en agosto de 1991 la pequeña fue ingresada al hospital Gregorio Marañón. Los médicos intentaron salvar la vida de la pequeña, pero no lograron hacerlo. Entonces, Estefanía desgraciadamente falleció. Y según el forense Pedro Cabezas, la joven fue víctima de una muerte súbita y sospechosa, ya que en sí no encontraron claramente la razón del fallecimiento. Después del fallecimiento de la pequeña, la familia comenzó a experimentar, ahora sí ellos, los sucesos paranormales todavía más fuertes, que pues movimientos de objetos. También se dice que hubo olores, pero sobre todo eran las voces, los ruidos extraños, los movimientos y las figuras que miraban, estas sombras. O sea, ahora ya después de muerta le creyeron, porque ya les pasó a ellos. Sí, porque ya les pasó a ellos, por desgracia. Lo cual llevó a la familia a poner en venta la casa. Y una vez pues que pudieron, se mudaron de domicilio para comenzar una nueva vida desde cero. Se dice que después de esto, pues no se ha sabido en sí de la familia, pero sí se ha sabido de los nuevos inquilinos de la propiedad. ¿Siguieron pasando casos? No. Una vez después de que se mudó la familia, los inquilinos nuevos nunca tuvieron un caso. Nunca escucharon algo, nunca se les movió nada. Todo eso. Ok, entonces fue, bueno, yo quiero pensar que fue por el jugar con la Ouija, abrir un portal que no supieron cerrar. Pues sí. Y algo se le pegó y se abrió al punto de, desgraciadamente, fallecer. Sí, de hecho sí, su salud después de eso, dicen los padres que comenzó a deteriorar bastante y rápidamente. Interesante el caso y qué lamentable. Así el es. desenlace. Y pues es eso, este caso también está bien registrado por la policía, porque pues la familia hizo el reporte y todo. Y este fue el caso de Vallecas. De Vallecas, Madrid. Yo digo que le hagan caso a sus hijos y que no los dejen jugar con la Ouija. Aparte. Y no pueden ustedes. Es que si no se sabe en lo que se está metiendo uno, ¿para qué? Luego de haber leído, escuchado y que gente te cuenta tantas historias acerca de,
Y posesiones. Lo mínimo que te va a pasar es que te muevan los muebles. En especial cuando Los juegas con la ruidos. Ouija. Sí. O sea, chicos, chicas. No lo bloquean, hagan. Sí, no lo hagan. O sea, digan, piensen tantito. Sí, bloquean a Alex. Entonces, ¿qué andas moviendo queriendo contactar a alguien de otro mundo? Exactamente, ¿no? No se hace y ya. Mm. Pero bueno, gente, esperamos estas historias hayan sido de su agrado. Deja mucho que pensar, En resumen, no jueguen con la Ouija. por favor. O jueguenle igual, a lo mejor necesitan algo interesante que pase en sus vidas. Yo digo que no. Háganlo, total. Uno vive solo una vez. yo digo que no. No hay necesidad, ¿sabes? No, claro que no. O sea, hay que hacer todo conscientemente y con cuidado, gente, por favor. Ya que si decides es tu problema, pero cierra bien ese portal porque Sigan bien las instrucciones, por favor. léanlas. Una velita, por si No des acaso. ideas. Bueno, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que hayan sido de su agrado. Así es. Si les gusta, por favor, déjennos comentarios si hay otra forma. O si tienen casos, si tienen casos. Déjenos todas sus historias, por favor. Si tienen casos, por favor, déjenos. Nos encantaría leerlos, escucharlos, saber qué les han parecido. Y esperemos que nos acompañen en el próximo episodio. Así es, nosotros nos veremos la próxima semana. Bye bye. Bye. Gracias por escuchar Las Macabronas, donde el miedo se escucha y el misterio se disfruta.